es un empeño de gente galdense, como decía el capitán Quesada, hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan. Y realmente muchas de las personas pues hipotecaron sus bienes y entonces el capitán Quesada, hagamos el templo, sigan. Y dice, pero mi capitán, ¿dónde vamos nosotros? Este templo tan grande para este pueblo tan chico, sigan, que mayor es la fe de los caldenses a la devoción del apóstol Santiago. La singularidad de Santiago en Gáldar no tiene parangón en Canarias. La monumentalidad, la devoción, el arraigo, la tradición, la autenticidad y el mantener vivo esta devoción al apóstol Santiago, que lo es todo en Gáldar, es única en Canarias. En la misa de Santiago del otro año anterior, el vicario de zona leyó el decreto por el cual pues, se aprobaba este templo santuario diocesano. La declaración del templo parroquial de Santiago Apóstol en Gáldar, santuario diocesano de Santiago Apóstol. El obispo, desde que vino la primera vez que estuvo aquí en Gáldar, se quedó admirado como en un pueblo como Gáldar pues hay una iglesia con este estilo como de catedral. Recuerdo que fue mi primer Navidad aquí, que me quedé el 31 de diciembre para abrir la puerta santa del jubileo y me di cuenta de que ahí había una devoción grande. Cuando llego aquí más tiempo, no solamente me encuentro con esta devoción, sino que hay mucha gente que van haciendo el camino de Santiago. Bueno, pues entonces vi que había que reconocer como un templo dentro de la diócesis especial y declararlo santuario diocesano. Ha sido pues, bueno, una ratificación de todo lo que ha significado este templo a lo largo del tiempo en Gran Canaria, ¿no? Es un vértice de fe, en cierto modo, y además es un ejemplo precisamente de una continuidad de ese proceso de aculturación y de culturación de los canarios a lo largo de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. El avance de frontera de la cristiandad o de la occidentalidad desde la península ibérica, desde la corona de Castilla en particular, pues hacia América, pues digamos, en ese proceso aparece Canarias y ahí pues va Santiago en la parte de la evangelización. En este sentido, pues Santiago se entroniza en una casa canaria, lo cual es muy importante, una construcción prehispánica antes de culminar la conquista de Gran Canaria, estamos hablando en torno a 1482. Con el obispo Juan de Frías, se traslada la diócesis del Rubicón desde Lanzarote aquí a Gran Canaria, al barrio de Vegueta. De las primeras cosas que hace es celebrar solemnemente el Día del Señor Santiago con misa en Gáldar. Y poco después, en 1486, coincide que ya en Gáldar se celebra el Día del Señor Santiago en año jubilar jacobeo, que aún no está terminada la Catedral de Canarias, el primer templo, y ya en Gáldar hay un templo y se celebra al Señor Santiago. Pero a lo largo de la historia, la iglesia de Gáldar ha sido un elemento también cohesionador de toda la población. Aquella iglesia primitiva desapareció a mitad del siglo XVI, la población participó en construir una nueva iglesia y luego a final del siglo XVIII también se convirtió en un elemento de cohesión de los vecinos de aquí, pero también de los vecinos que habían ido desde Gáldar o desde el noroeste de Gran Canaria hacia América. Si tenemos que resaltar pues un personaje de los tantos que han aportado a la devoción a Santiago y a este patrimonio religioso, cultural, ese es don Esteban Ruiz de Quesada. El capitán Quesada lo dio todo por el templo, un hombre de una gran fortuna, pero de una gran austeridad en su vida, que su gran ilusión y su gran tesón fue que se hiciera este templo. Fue modernizar, y esa modernización significaba también un poco grandilocuencia, ¿no? Y en ese aspecto pues diríamos que se convirtió en un referente. Pero también evidentemente no solamente es el edificio arquitectónico, sino que dentro de la propia iglesia vemos que hay verdaderas joyas. Piezas
que proceden tanto desde Alemania como de Francia, como de México, de Cuba, incluso del Japón. Pero si fuéramos a poner elementos significativos, pues sería la propia imagen, que la actual pues procede de México, y también la pila verde, que significa ese elemento primigenio de evangelización. Y es un templo donde la austeridad, la sobriedad, la elegancia, con sus bóvedas y su cúpula y su magnífico órgano alemán, pues son algunas de sus características principales. Un órgano romántico, no tiene más de 1000 tubos, 1000 y pico de tubos. Tiene una sonoridad especial, aparte de que la iglesia tiene una acústica también muy buena. Entonces cuando suena hay que oírlo, hay que venir a oírlo, y cuando lo oigan dirán, pues es verdad, que es una joya. Conocer el templo de Santiago en Gáldar no es meramente acercarnos a un lugar de culto puntual, es acercarnos a la historia de las tradiciones, de la idiosincrasia, del ser y sentir gran canario. Gáldar es un centro histórico, cultural y devocional, y creo que quien se vaya de Gran Canaria sin conocer Gáldar no la conocerá en toda su intensidad.